tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la reunión de la escuela dominical del Manual Vencible. Cada uno de ustedes, mis niños, en este día tendrán la oportunidad de aprender qué ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros. La clase de este día se titula, mis niños, Grande. Dice, grande será su galardón y su gloria es eterna. Grande será su galardón y su gloria es eterna. ¿Por qué le dio, mis niños, esa revelación al profeta José Smith en el momento de restauración de la iglesia? Pues como un consuelo, le dijo, grande será tu galardón y tu gloria es eterna. Esta revelación, este versículo del capítulo 76, versículo 6, se aplica también a cada uno de nosotros. Cuando, mis niños, cuando estamos dispuestos a agradecer a nuestro Dios por habernos dado la oportunidad de venir a esta tierra para ser probados y trabajar diligentemente en esta obra que nos llevará, mis niños, a tener un galardón y una gloria eterna en los cielos. Pues, mis niños, quiero contarles que cuando el profeta José Smith recibió la revelación, en Doctrina y Convenios 76, fue en los momentos que estaba más intensa la persecución. Y, mis niños, quiero decirles que al recibir esta revelación el profeta José Smith, hubo muchos de la iglesia que no aceptaban la revelación. ¿Por qué, mis niños? Porque Dios, en la revelación dada al profeta José Smith, nos enseñaba que todos íbamos a obtener un grado de gloria en el reino celestial. Qué bendición, mis niños, a ver estas cosas. Todos sabemos, mis niños, que en el mundo religioso solo creen o piensan que hay un cielo y que hay un infierno, y que personas aquellas que quizás no hicieron aquellas cosas tan malas en esta tierra irán directamente al infierno. No, mis niños, en la revelación dada al profeta José Smith, el Señor da una esperanza a cada uno de sus hijos. Y por eso, mis niños, los miembros que se habían congregado en la iglesia restaurada allá en 1830 no creían esa revelación porque se sentían molestos, porque todo el género humano iba a ser salvo, decían ellos. Pero, mis niños, quiero contarles que esta revelación causó más persecución al profeta José Smith y a la iglesia. En esa ocasión, después de haber recibido la revelación, mis niños, el profeta José Smith tenía a sus niñitos enfermos con fiebre, y los enemigos de la iglesia fueron a sacar al profeta José Smith, mis niños, y lo lincharon. Hicieron muchas groserías al profeta José Smith por haber predicado esta verdad. Pero como era la palabra de Dios y era verdadera, mis niños, el profeta no se rindió, sufrió pacientemente todas las agresiones que recibió, al grado, mis niños, que sacaron brea de ocote y le regaron en su cuerpo, y sobre su cuerpo lleno de brea le pusieron plumas para que fuera más intenso el dolor. Todo aquel sufrimiento y dolor le causó al profeta José Smith la restauración del reino de Dios en la tierra, porque no nos queda ninguna duda que esta, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es el reino de Dios en la tierra. No me canso de decirlo, mis niños, porque a medida que estudio con ustedes,
Doctrina y Convenio, llego al conocimiento verdadero que esta es la obra de Dios. Por eso sufrió aquella gran persecución, mis niños. Y vamos a ver qué dijo el Señor al profeta José Smith en la revelación de Doctrina y Convenio 76. Dice que Jesús es mi Salvador. ¿Qué entienden ustedes que Jesús es nuestro Salvador? Cuando venimos a la tierra, mis niños, y entramos a una edad de responsabilidad, empezamos a cometer pecados, pero tenemos un Salvador que es Jesucristo. Pero cada uno de ustedes se preguntará en sus corazoncitos, ¿qué ha hecho Jesucristo por mí? Pues hoy estudiaremos, mis niños, en Doctrina y Convenio 76, ¿qué ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros y especialmente por ustedes? Vamos a ver en Doctrina y Convenio 76 y 5. Dice, porque así dice el Señor, yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud, en verdad, hasta el fin. El Señor se deleita y honra cada uno de nosotros, aquellos que perseveramos, que estamos esforzándonos por perseverar hasta el fin. ¡Qué bendición, mis niños! Y también siguió diciendo, dice que yo, el Señor, soy misericordioso. Realmente el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros, porque a pesar que cometemos pecados, mis niños, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Y dijo el Señor además, en Doctrina y Convenio 76, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud, en verdad, hasta el fin. ¿Qué quiere decir los que le sirvan en rectitud? Aquellos que guarden los mandamientos que Él nos dio a través de Moisés, el profeta, en el monte Sinaí. Y también sigue diciendo el Señor, grande será tu galardón, grande será su galardón y eterna su gloria. ¡Qué bendición, mis niños! Todo aquel sufrimiento que pasó el profeta José Smith ganó esta recompensa, un grande galardón y una gloria eterna. Significa, mis niños, que en la resurrección el profeta José Smith se levantará en la primera resurrección para servir a nuestro Señor Jesucristo, al Rey y Gobernante de esta tierra. Y siguió diciendo el Señor, y a ellos les revelaré todos los misterios, sí, todos los misterios ocultos de mi reino, desde los días antiguos y por los siglos futuros les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas que pertenecen a mi reino. Esta fue la revelación que el Señor nos dio, mis niños, para que podamos entender y comprender que el Señor murió por cada uno de nuestros pecados y por qué es nuestro Salvador. Dice, ¿de quién? Dice en el 15, porque mientras hacíamos la traducción que el Señor nos había designado, llegamos al versículo 29 del 5º capítulo de Juan, que nos fue revelado así, hablando de la resurrección. Mis niños, entonces el Señor nos enseña que también Él es nuestro Salvador en el versículo 19. Nos enseña el Señor también en el versículo 42 y 41 y 42, que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo
y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad. Para eso vino Jesucristo al mundo, mis niños. Vino para ser crucificado por el mundo, para limpiarnos y santificarnos de toda la iniquidad, para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y había hecho mediante él. Este es, mis niños, la misión de nuestro Señor Jesucristo. Vino al mundo para ser crucificado y para morir por cada uno de nuestros pecados. ¿Cuándo, mis niños? Miremos. En el 69 dice, y esto dice, son quienes vencen la fe y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa que el Padre derrama. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, porque Él vino al mundo a pagar por nuestros pecados para que seamos limpios y seamos santificados y vivamos en rectitud, procurando vivir en rectitud hasta el fin. ¿Qué significa vivir en rectitud hasta el fin? Significa que debemos perseverar en esta obra, obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces el Señor siguió enseñándonos en el versículo número 69. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró en esta perfecta expiación, derramando su propia sangre. A eso vino Jesucristo, a derramar su preciosa sangre por cada uno de nuestros pecados. Entonces es una bendición saber estas cosas, mis niños, que por esa razón Jesús es mi Salvador. ¿Y qué ha hecho por mí? ¿Qué ha hecho por cada uno de ustedes Jesucristo? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez? Murió por cada uno de nuestros pecados. Es una gran bendición, mis niños. Por eso, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser salvos. Es el único que podemos acudir para salvarnos de la iniquidad. El Señor nos enseñó a cada uno de nosotros que el estudio de las Escrituras nos ayudan a comprender los misterios de Dios, y cuando estudiamos las Escrituras podemos recibir revelación. Veamos, cuando el profeta José Smith recibió esta revelación en Doctrina y Convenio 76, ¿qué estaba haciendo el profeta José Smith con Sidney Rigdon? Vamos a ver qué estaba haciendo el profeta José Smith. Dice, el estudio de las Escrituras puede ayudarme a comprender las cosas de Dios. Vamos a ver qué estaba haciendo el profeta cuando recibió esta preciosa revelación de Doctrina y Convenio 76. En Doctrina y Convenio 76 nos enseña, mis niños, que no solo existe el cielo y el infierno. El profeta, Dios, a través del profeta José Smith, nos enseñó que hay 3 estados de gloria. Por eso Pablo, cuando estaba predicando en su ministerio terrenal, dijo que había sido arrebatado por el Espíritu y que había subido hasta el tercer cielo. Mis niños, qué bendición. A través del profeta José Smith podemos entender y comprender cuál es el tercer cielo que existe, mis niños. Hoy aprenderemos en la sección 76. Veamos qué dice el Señor en Doctrina y Convenio 76, 15, dice: porque mientras hacíamos la traducción que el Señor nos había designado,
llegamos al capítulo 29 del quinto capítulo de Juan, al versículo 29 del quinto capítulo de Juan, que nos fue revelado. ¿Cuál es ese versículo y ese capítulo de Juan, mis niños? Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, cuando el Señor en su ministerio terrenal dijo: no os maravilléis, porque los muertos oirán la voz. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz, y los que escuchen la voz vivirán. No os maravilléis, porque los que están en los sepulcros oirán la voz, y es la voz del Salvador. Mis niños, en ese versículo estaba leyendo o traduciendo el profeta José Smith, porque el Señor se lo mandó. ¿Y por qué lo estaba traduciendo, mis niños? Porque en la Biblia había muchas partes importantes que se habían perdido. Y veamos qué siguió diciendo el profeta. En el versículo 19 dice: y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. ¡Qué bendición, mis niños! Cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos recibir revelaciones, podemos recibir visiones. Y en este momento, el Señor abrió al profeta José Smith y Sidney Rino los ojos y el entendimiento, para que mis niños, dice que ellos vieron un brillo alrededor. Veamos qué vio. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. Y vimos a los ángeles, a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoraron para siempre, jamás. ¡Qué bendición más maravillosa, mis niños! El profeta José Smith, al haberle abierto Dios sus ojos de entendimiento, vieron abiertos los cielos, vieron al Padre sentado en su trono y al Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a su diestra, a la mano derecha. Y dice que ángeles le alababan en su trono. ¡Qué maravillosa bendición! Por eso, el profeta Wilford Woodruff dijo: cuando leí la sección de Doctrina y Convenio 176, oh, cuánto amor sentí por mi Salvador. Al igual que en estos momentos, mis niños, cuán agradecida estoy por Dios, cuán agradecida estoy con mi Padre Celestial por su infinita misericordia, porque a todos los espíritus que han muerto sin conocer este evangelio, les da el privilegio de recibirlo en sus mansiones eternas. Y siguió diciendo el profeta: y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio y el último de todos que nosotros damos, que él vive. El profeta José Smith vio a nuestro Salvador, vio a Dios el Padre, que vivían en su mansión celestial. Esta revelación concuerda, mis niños, cuando Esteban, el apóstol del Señor, lo mataron a pedradas por predicar este evangelio verdadero. Dice las Santas Escrituras en la Biblia
Y Esteban murió y fue apedreado. Y de rodillas vio abiertos los cielos y vio al Padre en su trono. La misma visión, mis niños. En los momentos de persecución se la dio al profeta José Smith, se la dio a Esteban, el apóstol del ministerio terrenal de Jesucristo, para que sintieran consuelo en sus corazones acongojados por el desprecio y la persecución de aquellos que se negaban a recibir el evangelio de arrepentimiento. Y siguió relatando la visión el profeta José Smith. En 76:26 dice: esto también vimos, de lo cual damos testimonio, que un ángel de Dios tenía autoridad delante de Dios, el cual se rebeló en contra del Hijo unigénito. Oh, miren qué bonito, qué bien saber esto, dice. Y esto también vimos, de lo cual damos testimonio, que un ángel de Dios que tenía autoridad delante de Dios, el cual se rebeló en contra del Hijo unigénito, a quien el Padre amaba, el cual estaba en el seno del Padre y fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo. En la visión también vio a Lucifer, el hijo de la mañana, que se había rebelado contra el poder de Dios y Jesucristo, y fue arrojado a los cielos. ¡Qué maravillosa visión! Y vamos a ver en el versículo 12, dice: y fueron abiertos nuestros ojos y iluminado nuestro entendimiento por el poder del Espíritu Santo, al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios. ¡Qué bendición, mis niños! Cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras, a través del Espíritu Santo, recibimos esa iluminación para poder entender y comprender, mis niños, esos misterios que el Padre Celestial nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces es algo bien especial poder estudiar las Escrituras para poderlas comprender y recibir revelación de los misterios de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, mis niños, nuestro Padre Celestial tiene un gran premio para cada uno de ustedes. Por eso el título de la clase: grande su galardón y su gloria eterna. Nuestro Padre Celestial quiere que cada uno de ustedes pueda heredar el reino celestial, que es el grado más alto de gloria de nuestro hogar celestial. Por eso el apóstol Pablo dijo, mis niños, que había subido a un tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le fue permitido escribir en su revelación. Él escuchó al Padre y el Hijo organizando sus huestes para desplazarlo a los otros reinos, a predicar esta verdad a aquellos que no lo recibieron en esta tierra. ¡Qué bendición de Pablo! Y Juan, en el libro de Juan también nos enseña, cuando estaba el Señor en su ministerio terrenal, el mismo Jesucristo dijo: en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy y preparo una para cada uno de vosotros. Esforcémonos, mis niños, preparémonos
para poder recibir una morada de aquellas que el Padre Celestial tiene para cada uno de sus hijos que viven en rectitud. Recuerden, no es gratuito, es a través de nuestra rectitud y de nuestra perseverancia. Entonces, mis niños, el Señor quiere que cada uno de nosotros heredemos el reino celestial. Veamos. Y dice en el 76, 53. Veamos, mis niños. Qué especial, dice. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre, y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado. O sea que el profeta José Smith miró y dijo, otra vez testificamos porque vimos y oímos. Y este es el testimonio del Evangelio de Cristo concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Veamos, son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de la sepultura en el agua, en su nombre. Esto de acuerdo con el mandamiento que os he dado. Estos son los que se levantarán, mis niños, en la resurrección de los justos, los que han sido bautizados a la manera de la sepultura. Yo, cada uno de ustedes, nos hemos bautizado a la manera de la sepultura bajo la autoridad del santo sacerdocio. Solo nos queda perseverar en esta obra para levantarnos en la resurrección de los justos. Y mientras tanto, ¿qué pasará, mis niños? Hay inquietud en el mundo. ¿Qué sucederá después de la muerte? Pues ahora aprenderemos. Miramos, mis niños. Dice, ay, qué especial. Dice, estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol. Así, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria será escrito que tiene como símbolo el sol. Este es el estado más grande, más alto que el Señor quiere que cada uno de ustedes reciba, como la gloria del sol. ¿Cómo brilla el sol? Fuerte, fuerte, brillante y claro, que nos da la claridad del día. ¿Cómo brilla la luna? Con una luz más tenue, menos intensa. Ese otro estado que aquí lo leeremos. Dice, y además vimos el mundo terrestre. Miren la gloria terrestre. Miren, y vimos el mundo terrestre. He aquí, esto es de lo terrestre, cuya gloria se distingue de la gloria de los de la iglesia del primogénito, que han recibido la plenitud del Padre, así como la de la luna difiere del sol en el firmamento. He aquí, estos son los que murieron sin ley. En el mundo terrestre, mis niños, los que murieron sin ley. Y también los que son de los espíritus de los hombres, encerrados en las prisiones, a quienes el Hijo visitó y predicó el Evangelio, juzgados según los hombres en la carne, quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron. Estos son los hombres honorables de la tierra, que fueron cegados por las artimañas de los hombres. Son los que reciben de su gloria, mas no de su plenitud. Por eso, mis niños, se molestaron los de la restauración. Eso no es tener un buen sentimiento para nuestro hermano, porque todos los que pecan son hijos de Dios, porque Dios ama al pecador y a lo que aborrece es al pecado. Entonces, por eso el Señor le da una oportunidad a todos. Dice,
Son los que reciben de su gloria, mas no de su plenitud. Son los que reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud. Por consiguiente son cuerpos terrestres y no son cuerpos celestiales, y difieren en gloria como la luna difiere del sol. Además vimos la gloria de lo celestial. Miren la gloria celestial, mis niños. La gloria de lo celestial es de la gloria de lo menor, así como la gloria de las estrellas difiere de la gloria de la luna en el firmamento. Hay una gloria celestial, o sea que brilla menos como las estrellas. Las estrellas solas sin la luna no pueden dar luz en la noche. Es una noche oscura cuando no sale la luna, porque las estrellas son de baja intensidad. Y miremos cómo dice: y vimos la gloria de lo celestial, la gloria menor, así como la gloria de las estrellas, difiere de la gloria de la luna en el firmamento. Mire cuáles son los que van a vivir en la gloria celestial. Estos son los que no recibieron el evangelio de Cristo, ni el testimonio de Jesús. Son los que no niegan al Espíritu Santo. Son aquellos que son arrojados al infierno. O los que no obedecieron y que vivieron en esta tierra y no recibieron el testimonio de Jesús, son los que van al lago. Son estos los que no serán redimidos, sino hasta la última resurrección, hasta que el Señor, Cristo el Cordero, haya cumplido su obra. Qué tristeza, mis niños, esperar una segunda y una tercera resurrección. No sería justo. Paguemos el precio, mis niños, que es perseverar en rectitud. Son estos los que serán redimidos. Son los que no recibieron de su plenitud en el mundo eterno, sino del Espíritu Santo, por medio de la ministración de lo terrestre, y lo terrestre por la ministración de lo celestial, y lo celestial también lo recibieron por la ministración de ángeles. Entonces, mis niños, vamos a ver qué especial aquí nos enseña en la sección 131. Cada uno de mis niños debemos estudiar las Escrituras para tener el privilegio de recibir revelación y que nuestro entendimiento sea abierto y nuestros ojos. Veamos por qué, mis niños. Porque cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Por favor, leamos las Escrituras, porque con el conocimiento que nos vayamos de esta tierra a nuestras mansiones espirituales, con ese mismo conocimiento nos levantaremos en la resurrección. Vamos a ver por qué. Dice el Señor, le dijo el Señor al profeta José Smith: en la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, y si no lo hace, no puede alcanzarlo. ¿Por qué no puede alcanzarlo, mis niños? Porque es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Depende de mí, depende de cada uno de ustedes elegir a cuál de los 3 grados de gloria debemos ir cuando partamos de esta tierra. Esforcémonos por poder llegar al estado más alto, el reino celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén.